Hola, hola, muy buenos días. Gusto en saludarle María Isabel, gusto en saludarle User. Bienvenido a nuestro club de lectura, capítulo 2 del libro Piense y hágase rico. Vamos a mirar si también podemos conectarnos por Instagram para transmitir por los dos canales, por TikTok y por Instagram. María Isabel, tú tienes el PDF. Pérez, muy buenos días. Lady, muy buenos días. Gusto en saludarles. Bueno, entonces vamos a ir haciendo un repasito del capítulo 1, que fue el que leímos ayer en la mañana, donde nos decían que los pensamientos son unas cosas. Definitivamente mucho aprendizaje, mucho por introyectar. No sé ustedes qué opinen, si realmente los pensamientos son cosas, pero a veces sí, porque uno se pone a pensar que no le da tanta trascendencia a las cosas. Entonces, yo les quiero hacer una pregunta. ¿Algunas veces se han detenido a pensar en el poder real que tienen sus pensamientos? Consuelo Chaverra, muy buenos días, gusto en saludarte. En este momento estamos haciendo como un repasito del tema de ayer, que fue el capítulo 1, donde nos hablan que los pensamientos son cosas. Entonces, yo estoy haciendo una pregunta. ¿Nos hemos detenido en algún momento a pensar en el poder real que tienen nuestros pensamientos? En este libro de Napoleón Hill, él nos revela que los pensamientos son fuerzas tangibles, capaces de moldear nuestra realidad. Entonces, ¿qué estamos pensando nosotros? ¿Cierto? En el capítulo 1 nos introduce a Edward Barnes, todo lo que insistió y por qué quería, cuál era su propósito, cuál era el objetivo que él tenía, un hombre con su deseo ardiente de asociarse con Thomas Edison, donde su historia no solo era inspiradora, sino una lección fundamental para que nosotros también tomemos determinación, seamos persistentes y sobre todo la importancia de tener un propósito claro en nuestra vida. Otra cosa, Gil nos muestra cómo nuestro deseo intenso combinado con una fe inquebrantable es la única forma como podemos abrirnos puertas y transformar nuestra vida. Entonces el capítulo de ayer es una invitación a reflexionar sobre nuestros propios pensamientos y a recordar el potencial tan ilimitado que reside en cada uno de los pensamientos para alcanzar nuestras metas. Hola, hola, compañeras de aula de clase. Consuelo Chaverra está en aula de clase. María Isabel también está en nuestra aula de clase. Recuerden que si desean leer, con mucho gusto les mandamos el PDF y pueden participar en la lectura tanto María Isabel como Consuelo. Listo, entonces no es sino que nos hagan saber por el interno que desean hacerlo y con mucho gusto les enviamos. Bueno, vamos compartiendo mientras son las 7, que faltan 10 minutos, el análisis, hagamos un análisis de los fundamentos y cómo aplicarlo a nuestra vida, ¿cierto? Entonces, podríamos decir que uno es el deseo ardiente, donde Barnes visualizó su meta y la sentía tan real que él se la creyó. Hay un libro que se llama Si lo crees, lo creas. ¿Y cómo sería la forma de que nosotros lo apliquemos a nuestra vida? Escribamos ese objetivo como si ya lo hubiésemos logrado y traigamos a nuestra mente, a nuestro cuerpo, ese poder de la visualización. Mejor dicho, emocionémonos como si ya lo tuviéramos. Ya fue un hecho. El segundo podríamos decir una fe autosugestiva. Entonces, como Gil habla de engañar al subconsciente con afirmaciones. Recordemos que el subconsciente no sabe lo que es bueno y lo que es malo. Somos nosotros los que llevamos los pensamientos y le damos el poder al subconsciente. Una forma de aplicarlo a nuestra vida, repetir a diario nuestras metas con emoción. Con emoción. El poder de la palabra es muy importante. Otro tercer fundamento que podríamos decir, la persistencia. ¿Cierto? La niña y Barnes ignoraron totalmente el rechazo. Ellos se la creyeron y ellos hicieron lo que quisieron hacer. ¿Cuál sería la aplicación a nuestra vida? Hagamos que cada no
nos acerque a un sí. No prestemos atención, ¿será que sí? Es que si me dice que sí, es que no me veo. No, solamente si usted lo piensa y lo quiere, hazlo. Obviamente que sean las cosas buenas. Otra, mentalidad de dueño, ¿cierto? Ford dijo, el fracaso es solo la oportunidad de comenzar de nuevo con más inteligencia. ¿Cuál sería la forma como nosotros lo aplicamos? El poder, que digamos, no podemos decir no puedo, cambiémoslo por cómo puedo hacerlo. Y el último fundamento podríamos decir acción inmediata, y sabiendo que hay más fundamentos, estos no son solo los 5, yo estoy diciendo 5 importantes que me parecieron. Acción inmediata, actuar tras el discurso que tú quieras. Aquí en el capítulo ayer nos hablaban de Schwab actuó sobre su discurso en la cena. ¿Cuál fue la aplicación que le podemos dar en la vida? El primer paso, por pequeño que sea, rompe la parálisis. Me encanta eso. El primer paso, por pequeño que sea, rompe la parálisis. Mi Merly, muy buenos días, gusto en saludarte. Buenos días a todos. ¿Cómo está? ¿Cómo estamos hoy recargadas para nuestro segundo capítulo? Correcto, sí. Hoy viene Entusiasmado para ver más. ay, sí, hoy viene un capítulo maravilloso que es el capítulo del deseo. Eso. Excelente el deseo. Lupe, muy buenos días, gusto en saludarte. Ingeniera, muy buenos días. Sí, Bueno, buenos aquí se están días, conectando. doctora. Merle, aquí tenemos más compañeras de aula de clase. Muy bien. Bienvenido a todos. Sí. Consuelo es de Medellín, María Isabel, no sé qué Consuelo, país María será. Isabel. Ok. Bienvenidos a nuestro club. A nuestro club, sí. Bienvenidos. Todos los que se quieran unir, Muchas bienvenidos. gracias. Y pueden traer personas que quieran echarle vitamina mental a esa cabeza desde por la mañana. Pues para nosotros la mañana, porque aquí hay unos que ya están en la tarde. Y todo esto es gratis, recordemos. Entonces, vamos a decir algunas conclusiones, todavía tenemos 6 minutos, del capítulo de ayer, los pensamientos son cosas, entonces podríamos decir que los pensamientos son imanes, que atraen circunstancias afines. El deseo debe ser una obsesión, no un simple interés pasajero. Otra conclusión podría ser la fe se cultiva mediante repetición y autosugestión. La persistencia vence la resistencia. Barnes esperó 5 años junto a Edison para poder asociarse a su negocio. Encierran los audífonos, por favor. Buenos días, Me- Rosy. Buenos días, mis bellas damas. Buena Buenas Bien. tarde, Italia. tardes. No, para nosotras es buenos días, Día. para ustedes buena tarde. Bueno, aquí me están pidiendo el libro, entonces ya te lo voy a enviar, muñeca. El éxito requiere quemar naves. Sin un plan B, el compromiso es total. Sin el plan B, el compromiso es total. Siempre debemos de tener, como decimos por acá en Colombia, el arrocito en bajo. La imaginación es el taller donde se forjan las ideas. Los imposibles no son sino límites mentales. El entorno influye y Carnegie rodeó a Hill de ejemplos del éxito. Mire lo bonito cuando nosotros, voy a decir de los límites mentales, cuando este señor quería el motor V8 de Ford, solo como él decía, y los trabajadores e ingenieros pasaron un año sin hacer nada y él lo demostró, sí, y lo quiero así, y es así. ¿Qué opinan ustedes? Y definitivamente la acción es el puente entre pensamiento y riqueza. ¿Quién del... Hola Paulita, muy buenos días, gusto en saludarte. Bueno, ¿alguna de ustedes que desee opinar Hola algo a sobre lo... todas, buenos días. Hola, mi muñeca hermosa, buenos Hola. días. Un abrazote desde Medellín, Colombia. Alguien que desee aportar de los pensamientos son cosas mientras yo le mando el libro a Consuelito. Bienvenidas a todas y bienvenidos a todos los que se están conectando. Qué Doctora, hoy placer. estamos muy contentas porque se nos aumentó el aula de clase.
Sí, qué Tenemos emoción. 2 personas. Vamos a Bienvenida. mandar el PDF que se nos unió acá Consuelito Chávez, ya de Medellín. Ella ha estado en algunos cursos de nosotros del centro, entonces Ay, le sí. vamos a mandar el link. Ya hicimos un resumen de lo de ayer, ahí las dejo. Ok, bueno, muchas gracias. Gracias por esos valiosos aportes. Cada día aprendemos más y de eso se trata, que estemos en constante crecimiento, porque así es como van a ser nuestros resultados. Hoy es día sábado 3 de mayo. Bueno, ayer vimos mucho contenido que nos dejó en qué pensar y nos hizo reflexionar si realmente lo que estamos haciendo eh, está alineado con lo que queremos en nuestra vida y qué es lo que tenemos que hacer y no abandonar cuando nos dicen un no, ¿verdad? Cuando alguien nos dice que lo que estamos haciendo no está bien, sino que es nuestra mente y estar enfocados y determinados a lograr eso que queremos. Y él, bueno, Edison nos dejó mucho aprendizaje. La nena también que logró, ¿verdad? Que con solo la mirada y con su determinación de lo que quería. Y cada renglón que leímos ayer, pues nos enseñó muchísimo. Y es importante que, bueno, que todos vayamos anotando lo que nos parezca más importante, porque es una forma en que también asimilamos mejor la información. Y puede hacer que se nos olvide, pero cuando lo repasamos, pues ya la información se nos queda más. Y cuando lo volvemos a repasar, pues aún más todavía. Entonces, bueno, ¿qué nos enseñó Napoleón Hill ayer? Pues que las oportunidades y el éxito suelen presentarse disfrazados de fracaso. Y eso es vital, porque al principio no todo nos sale como quisiéramos. Al principio es un aprendizaje. Al principio nadie nace sabiendo, ¿verdad? Por eso es que ponemos el ejemplo de cuando empezamos a manejar una bicicleta. No nos fuimos la primera vez y avanzamos, sino que tenemos que aprender. Cuando aprendemos a caminar también, cuando aprendemos a hablar, si usted quiere aprender un idioma, todo es un proceso. Igual cuando usted inicia en un proyecto, o sea, no todas las personas también se alinean con lo que usted, con su idea de negocio, con su forma de pensar. También no todas las personas pues tienen esta información. Y entonces somos nosotros los responsables de enseñar lo que sabemos a la mayor cantidad de personas posibles. Y a medida que las personas van entendiendo, pues también van a ir siendo mejores cada día y nuestra sociedad va a ser mejor. Y ya no, escucho un ruido ahí. Y ya no es tanto quejarnos por lo que no tenemos, sino que es buscar las soluciones y ver qué tengo yo para mejorar, ¿verdad? Porque a veces nos reunimos, empezamos a criticar al gobierno, a criticar la política, a criticar, ver todo lo malo, pero no me hago la pregunta de qué forma estoy yo colaborando o estoy haciendo yo para ser mejor. Tengo que empezar. Entonces, esto que estamos haciendo nosotros acá es mejorar yo, porque si nosotros mejoramos como personas, nuestra sociedad va a mejorar. Entonces, él ayer, de lo que leímos en el libro, ponía ejemplos reales, ¿verdad? Y mencionaba a Darby, a Henry Ford, a Barnes, ¿verdad? Entonces, ¿qué enseñanzas nos dejó? Pues que las oportunidades no siempre son obvias, ¿verdad? O sea, y a veces nosotros, en nuestro caso, yo creo que la mayoría ya tenemos una oportunidad en nuestras manos, que solo tenemos que verle todo el potencial que tiene para que usted lo desarrolle. ¿Y cómo lo va a ver? Pues a medida que usted se capacita, porque si usted no está leyendo, si usted no está introspectando o llevándoselo a su vida, lo que está aprendiendo, y llevándoselo a otros, pues va a quedar siempre donde está. Pero definitivamente, a medida que usted escucha un capítulo del libro, usted ya no va a pensar igual.
usted ya va a pensar diferente. Entonces, bienvenidos y bienvenidas, felicitaciones por permitirse, como nos dice nuestra querida profesora, permitirse estar en este espacio de crecimiento, en este espacio de aprendizaje, donde todos los días nos conectamos por acá. Yo en este momento estoy también saliendo en Instagram, porque también queremos que las personas de esa plataforma también tengan, que también les llegue esta información que nosotros tenemos, y encantada de compartir con la mayor cantidad de personas posible. Así que por favor denle así, háganle tap a la pantalla, copien el enlace y envíenselo a sus equipos, a sus compañeros de trabajo, a todos sus contactos, y para que igual esto a la medida que tenemos más personas se va a enriquecer más. Y también usted vaya escribiendo en los comentarios lo que le parezca más importante o algún pensamiento que usted quiera expresar, y ahí lo vamos a leer y vamos a retroalimentarnos. Entonces, muchas gracias por acompañarnos. Vamos a dar inicio 6:02. Hoy empezamos el capítulo número 2 y este capítulo se titula El deseo, el punto inicial de todo logro, el primer paso hacia la riqueza. Mucha atención. El deseo es el primer paso hacia la riqueza. Entonces dice, cuando Edwin C. Barnes se bajó del tren de carga en Orange, Nueva Jersey, hace más de 50 años, quizá pareciese un vagabundo, pero sus ideas eran las de un rey. Muy bien. Mientras se dirigía desde los rieles del ferrocarril hacia la oficina de Thomas A. Edison, su cerebro trabajaba sin parar. Se veía a sí mismo de pie en presencia de Edison. Se oía pidiéndole a Edison la oportunidad de llevar a cabo la única obsesión imperiosa de su vida, el deseo ardiente de llegar a ser socio en los negocios del gran inventor. El deseo de Barnes no era esperanza, no era un deseo insignificante, era un deseo vehemente, palpitante, que lo trascendía todo, era una firme determinación. Algunos años después, Edwin Barnes volvió a pararse frente a Edison, en la misma oficina en que se había encontrado por primera vez con el inventor. En esta ocasión, el deseo se había convertido en realidad. Era socio de Edison. El sueño dominante de su vida se había hecho realidad. Barnes tuvo éxito porque eligió un objetivo definitivo y puso todo en pos de ese objetivo. Entonces ya tenemos el primer aspecto, que es el deseo. Ahora, mi querida profe, lea la siguiente página. El hombre que quemó puentes. Pasaron 5 años antes de que apareciera la oportunidad que había estado buscando. Para todos, excepto para él, solo parecía una parte más del engranaje de los negocios de Edison, pero en su interior, él fue el socio de Edison cada minuto del tiempo, desde el primer día en que empezó a trabajar allí. Es una ejemplificación notable del poder de un deseo del cual se está seguro. Barnes consiguió su objetivo porque deseaba ser socio de Edison más que ninguna otra cosa. Creó un plan con el que alcanzar su propósito, pero quemó todos los puentes tras de sí. Se mantuvo firme en su deseo hasta que éste se convirtió en la dominante obsesión de su vida y finalmente en un hecho. Cuando viajó a Orange, no se dijo a sí mismo: trataré de convencer a Edison de que me dé algún tipo de trabajo, sino, como lo dijo, voy a ver a Edison para explicarle que he venido a hacer negocios con él. No se dijo, estaré alerta para cualquier otra oportunidad en caso de que no consiga lo que quiero en la organización de Edison, sino, no hay más que una cosa en este mundo que estoy decidido a conseguir, y es asociarme con Edison en sus negocios. Quemaré todos los puentes tras de mí y apostaré mi futuro a mi capacidad para conseguir lo que quiero. No se planteó en ningún momento retroceder, tenía que triunfar a morir. Esa es toda la historia del éxito de Barnes. Bien puedan.
gracias. ¿Puede continuar mi querida Merly? El incentivo que conduce a la riqueza. Hace mucho tiempo un gran guerrero afrontó una situación que requería de él una decisión que garantizará su éxito en el campo de batalla. Estaba a punto de enviar sus tropas contra un enemigo poderoso, cuyos hombres superaban a los suyos en número. Embarcó a sus soldados, navegó hacia el país enemigo, desembarcó soldados y equipos y dio la orden de quemar las embarcaciones que los habían llevado hasta ahí. Al dirigirse a sus hombres antes de la primera batalla, dijo: vean cómo los barcos se convierten en humo. Eso significa que no podremos dejar estar esas playas vivos en menos que ganemos. Ahora no tenemos opción. Venceremos o moriremos. Vencieron. Cada persona que vence en cualquier empresa debe estar dispuesta a quemar sus naves y eliminar todas las posibilidades de dar marcha atrás. Solo así puede tener la seguridad de mantener ese estado mental conocido como deseo ardiente de ganar, esencial para el éxito. La mañana siguiente al gran incendio de Chicago, un grupo de comerciantes se quedó de pie en State Street, observando los restos humeantes de lo que habían sido sus tiendas. Organizaron una reunión para decidir si tratarían de reconstruirlas y abandonarían Chicago para volver a empezar en algún lugar del país más prometedor. Llegaron a una decisión, todos menos uno, abandonar Chicago. El comerciante que decidió quedarse y reconstruir su negocio señaló con el dedo de los restos de su tienda y dijo: caballeros, en este mismo sitio construiré la tienda más grande del mundo, no importa las veces que pueda quemarse. Ese fue hacía casi un siglo. La tienda fue construida, todavía sigue en pie una torre, un monumento al poder de ese estado mental conocido como el deseo ardiente. Lo más sencillo que Marshall Field podía haber hecho era imitar a sus colegas. Cuando las perspectivas se mostraban difíciles y el futuro parecía sombrío, se retiraron a donde las cosas parecían más fáciles. Fíjense bien en la diferencia entre Marshall Field y los demás comerciantes, porque es la misma diferencia que distinguió a casi todos los que tenían éxito de aquellos que fracasan. Todo ser humano que alcanza la edad de comprender la razón de ser del dinero, quiere dinero. Todo ser humano que alcanza la edad de comprender la razón de ser del dinero, quiere dinero. Quererlo no basta para acumular riqueza, pero desear la riqueza con el estado mental que se convierte en una obsesión y luego planificar formas y medios definidos para adquirirla y ejecutar esos planes con una perseverancia que no acepte el fracaso, atraerá la riqueza. ¿Sí, doctora? Gracias, muy amable. Consuelo, ¿usted puede continuar con la lectura? Sí, señora, ¿me escuchan? Adelante. La Maravilla, escuchamos. Consuelo, felicitaciones. Gracias. 6 maneras de convertir el deseo en oro. El método por el que el deseo de riqueza se puede transmutar en su equivalente monetario consiste en 6 pasos prácticos y definidos, que son los siguientes. Primero, determine la cantidad exacta de dinero que desea. No basta con decir quiero mucho dinero. Sea específico en cuanto a la cantidad. Hay una razón psicológica para esta precisión que describiremos en un capítulo próximo. Segundo, determine con exactitud
lo que se propone dar a cambio del dinero que desea. No se recibe algo por nada. Tercero, establezca un plazo determinado en el que se propone poseer el dinero que desea. Cuarto, cree un plazo preciso para llevar a cabo su deseo y empiece de inmediato, sin que importe si se haya preparado o no a poner el plan en acción. Quinto, escriba una declaración clara y concisa de la cantidad de dinero que se propone adquirir. Apunte el tiempo límite para esta adquisición. Aclare lo que se propone dar a cambio del dinero y describa con exactitud el plan mediante el que se propone acumularlo. Sexto, lea su declaración en voz alta 2 veces al día, una vez antes de acostarse y otra al levantarse. Mientras lee, vea, siéntase y piénsese ya en posesión del dinero. Es importante que siga las instrucciones descritas en estos 6 pasos. En especial, observe y siga las instrucciones del 6.º paso. Tal vez se queje de que le resulte imposible verse en posesión del dinero antes de tenerlo realmente. Aquí es donde el deseo ardiente acudirá en su ayuda. Si usted realmente desea el dinero con tanta vehemencia que su deseo se ha convertido en una obsesión, no tendrá dificultad en convencerse de que lo adquirirá. El caso es desear el dinero y llegar a estar tan determinado a poseerlo que se convenza de que lo tendrá. Ave María, qué cosas tan sencillas y no son fáciles. Yo aquí pensando, y uno no se la cree. Y mire cómo expertos lo dicen y nosotros somos pobres y no nos la creemos. Que si hacemos estos pasos lo podemos lograr. Yo personalmente hoy imprimo esto, lo leo y lo aplicaré. Esto hay que hacerlo, muchachos. Esto hay que hacerlo. Mi querida Rosy está disponible para la leer. Ay, Dios mío. Sí, presente. Adelante. Gracias. Okay. ¿Puede imaginarse que es usted millonario? Claro que sí. Para el no iniciado, que no se ha educado en los principios fundamentales de la mente humana, quizás estas instrucciones parezcan poco prácticas. Para quienes no consigan reconocer la validez de estos 6 puntos, puede ser útil saber que la información que difunden fue revelada por Andrew Carnegie, el cual empezó como un obrero común en una siderúrgica, pero se las arregló pese a sus humildes comienzos. Para que estos principios le rindieran una fortuna de más de $100 millones. Pobrecito. Como ayuda adicional, quizá le sirva. Un sacrificado. Claro, así es. Como ayuda adicional, quizá le sirva saber que los 6 puntos recomendados aquí fueron cuidadosamente estudiados por el difunto Thomas Edison, que puso su sello de aprobación en ellos por ser esenciales, no solo por la acumulación de dinero, sino por la consecución de cualquier objetivo. Estos pasos no requieren trabajo duro, tampoco sacrificio. No exigen que uno se vuelva ridículo ni crédulo. Para utilizarlos no hace falta educación superior, pero la aplicación eficaz de estos 6 pasos exige la suficiente imaginación que nos permita ver y comprender que la acumulación de dinero no se puede dejar al azar, a la buena suerte o al destino. Uno debe darse cuenta de que todos los que han acumulado grandes fortunas primero han soñado, deseado, anhelado, pensado y planificado antes de haber adquirido el dinero. Llegados a estos puntos, usted sabrá también que nunca tendrá riquezas en grandes cantidades.
a menos que pueda llegar a ser la viva expresión del deseo ardiente por el dinero y que realmente crea que lo poseerá. Adelante, doctora. Gracias. Bienvenidos a todos los que se están conectando. Abraham, Romeo. Bueno, yo sé que hay muchísimas personas que no me deja ver todos, pero encantada de que estén acompañándonos. Bueno, vamos a ver, los que estábamos disponibles ya leímos todos, ¿verdad? Bueno, entonces me toca. El poder de los grandes sueños. A quienes nos encontramos en esta carrera hacia la riqueza, debe animarnos a ver que este mundo cambiante exige nuevas ideas, nuevas maneras de hacer las cosas, nuevos líderes, nuevos inventos, nuevos métodos de enseñanza, nuevos métodos de venta, nuevos libros, literatura nueva, nuevos programas de televisión, nuevas ideas para el cine. Tras toda esta demanda de cosas nuevas y mejores, hay una cualidad que uno debe poseer para ganar, y es la claridad del propósito, el conocimiento exacto de lo que uno quiere y un deseo ardiente de poseerlo. Interesantísimo esto. Bueno, los que deseamos acumular riqueza debemos recordar que los verdaderos líderes del mundo han sido siempre hombres que han sabido dominar para su uso práctico las fuerzas invisibles e intangibles de la oportunidad que está por surgir y han convertido esas fuerzas o impulso de pensamiento en rascacielos, fábricas, aviones, automóviles y toda una forma de recurso que hace la vida más placentera. Al planear la adquisición de su porción de riqueza, no se deje influir por quienes menosprecian sus sueños. Para lograr grandes ganancias en este mundo cambiante, uno debe captar el espíritu de los grandes pioneros del pasado. Les repito, para lograr grandes ganancias en este mundo cambiante, uno debe captar el espíritu de los grandes pioneros del pasado, cuyos sueños le han dado a la civilización todo lo que tiene de valioso. El espíritu que infunde energía en nuestro propio país, en las oportunidades de usted y en las mías, para alimentar y vender nuestro talento. Muy bien. Si lo que usted quiere hacer está bien, y usted cree en ello, adelante, hágalo. Ay, me perdí. Lleve a cabo sus sueños. Ok, adelante, doctora. Si lo que usted quiere hacer está bien y usted cree en ello, adelante, hágalo. Lleve a cabo sus sueños y no haga caso de lo que los demás puedan decir si usted se topa en algún momento con dificultades, ya que tal vez los demás no sepan que cada fracaso lleva consigo la semilla de un éxito equivalente. Thomas Edison soñaba con una lámpara que funcionara con electricidad. Empezó a poner su sueño en acción y pese a sus más de 10,000 fracasos, mantuvo su sueño hasta que lo convirtió en una realidad física. Los soñadores prácticos no se rinden. ¿Puede continuar, por favor, Nora? Sí, señora. Sí, señora. Bueno, Whelan, que soñaba con una cadena de tiendas de cigarros, transformó su sueño en acción y ahora las United Cigar Stores ocupan algunas de las mejores esquinas de las ciudades de Estados Unidos. Los hermanos Wright soñaron con una máquina que volara por el aire. Ahora podemos ver en todo el mundo que sus sueños se han cumplido. Marconi soñaba con un sistema para dominar las intangibles fuerzas del éter. Las pruebas de que no soñaba en vano podemos encontrarlas en cada aparato de radio y televisión que hay en el mundo. Quizá le interese saber que los amigos de Marconi lo pusieron bajo custodia y fue examinado en un hospital para psicópatas cuando anunció que había descubierto un principio mediante el cual
podría enviar mensajes a través del aire, sin la ayuda de cables ni ningún otro medio físico de comunicación. A los soñadores de hoy en día les va mejor. El mundo está lleno de una abundancia de oportunidades que los soñadores del pasado jamás conocieron. Doctora, bien pueda, ¿cómo hacer que los sueños despeguen de la plataforma de lanzamiento? Gracias, profesora. ¿Puede continuar, Merlin? Sí. ¿Cómo hacer que los sueños despegan de la plataforma de lanzamiento? Un deseo ardiente de ser y de hacer es un punto inicial desde el que el soñador debe lanzarse. Los sueños no nacen de la indiferencia, pareza o falta de ambición. Recuerde que todos los que consiguen triunfar tienen un mal comienzo y pasan por muchas dificultades antes de llegar. El cambio en la vida de la gente de éxito suele surgir en el momento de alguna crisis a través de la cual les es presentado su otro yo. John Bunyan escribió Pilgrim's Progress, que se cuenta entre lo mejor de la literatura inglesa, y después de haber estado confinado en prisión y haber sido duramente castigado a causa de sus ideas sobre la religión. O. Henry descubrió el genio que dormía en su interior después de haber conocido graves infortunios y estar encarcelado en Columbus, Ohio. Forzado a través de la desgracia a conocer a su otro yo y a usar su imaginación, descubrió que era un gran autor en vez de un miserable criminal y marginada social. Charles Dickens empezó pegando etiquetas en latas de botón. La tragedia de su primer amor penetró las profundidades de su alma para convertirle en uno de los más grandiosos autores del mundo. Esa tragedia produjo primero David Copperfield y luego una sucesión de obras que hacen un mundo mejor y más rico a todo el que lea sus libros. Helen Keller se quedó sorda, muda y ciega después de nacer. Pese a su terrible desgracia, he escrito su nombre con letras indelebles en las páginas de la historia de los grandes. Toda su vida ha sido la demostración de que nadie está derrotado mientras no acepte la derrota como una realidad. Robert Burns era el campesino analfabético. Sufrió la maldición de la pobreza y creció para ser un borracho. El mundo fue mejor gracias a su vida porque visitó de prendas hermosas sus pensativos poéticos y por tanto arrancó un espino para plantar un rosal en su lugar. Beethoven era sordo y Milton ciego, pero sus nombres perduraban en el tiempo porque soñaron y tradujeron sus sueños en ideas organizadas. Hay una diferencia entre superar por algo y hallarse preparado para recibirlo. Nadie se encuentra listo para nada hasta que no crea que puede adquirirlo. El estado mental debe ser la convicción y la mera esperanza o anhelo. La mente abierta es esencial para creer. La mente cerrada no inspira fe, ni coraje, ni convicción. Recuerda, no se requiere más esfuerzo para apuntar alto en la vida, para reclamar abundancia y prosperidad, del que hace falta para aceptar el miseria y la pobreza. Una gran poeta ha expresado acertadamente esta verdad universal en unas pocas líneas. Gracias, Merlin. Aquí hay, sí, está bien. Gracias. ¿Puede continuar, Consuelo?
Sí, sí, doctora. Hice un pacto con la vida por un penny cake y la vida no me dio más. Sin embargo, le imploré a la noche cuando contaba mis escasos bienes. Porque la vida es un empleador justo, te da lo que pides, pero cuando has fijado el precio, debes aguantar la tarea. Trabajé por un salario insignificante, solo para descubrir, perplejo, que cualquier paga que hubiera pedido a la vida, ésta me la hubiese pagado de buen grado. ¿Sigo, doctora? Gracias, gracias. Vamos a Bueno, pedirle a nuestra querida Rosy que nos ayude con la siguiente, con el Cla- deseo más listo. Adelante. claro que sí, mi doctora. El deseo es más listo que la madre naturaleza. Como culminación adecuada de este capítulo, quiero presentar a una de las personas más excepcionales que he conocido. Lo vi por primera vez pocos minutos antes de que hubiera nacido. Vino a este mundo sin ningún rastro físico de oído y el médico admitió, cuando le pedí su opinión sobre el caso, que el niño sería sordo y mudo toda la vida. Me opuse a la opinión del médico. Estaba en mi derecho. Yo era el padre. Tomé una decisión y me formé una opinión, pero expresé esa opinión en silencio, en el fondo de mi corazón. En mi interior, supe que mi hijo oiría y hablaría. ¿Cómo? Estaba seguro de que tenía que haber una manera y sabía que la encontraría. Pensé en las palabras del inmortal Emerson. El curso de las cosas acontece para enseñarlas la fe. Solo necesitamos estar atentos. Hay indicadores claves para cada uno de nosotros y si escuchamos con humildad, oiremos la palabra justa. La palabra justa. Deseo mucho más que ninguna otra cosa. Yo deseaba que mi hijo no fuera sordomudo. De ese deseo no me alejé jamás, ni por un segundo. ¿Qué podía hacer? Encontraría alguna forma de trasplantar a ese niño mi propio deseo ardiente de dar con maneras y medios de hacer llegar el sonido a su cerebro sin la ayuda de los oídos. Tan pronto como el niño fuese lo bastante mayor para cooperar, le llenaría la cabeza de tal manera de ese deseo ardiente que la naturaleza lo traduciría en realidad con sus propios métodos. Todos estos pensamientos pasaron por mi mente, pero no hablé de ello con nadie. Cada día renovaba la promesa que me había hecho a mí mismo de que mi hijo no sería sordo-mudo. Cuando creció y empezó a percibir las cosas que lo rodeaban, notamos que mostraba débiles indicios de que oía. Cuando alcanzó la edad en que los niños suelen empezar a emitir palabras, no hizo intento alguno de hablar, pero de sus actos podíamos deducir que percibía ciertos sonidos. Eso era todo lo que yo quería saber. Estaba convencido de que si podía oír, aunque fuese débilmente, sería capaz de desarrollar una mayor capacidad auditiva. Entonces sucedió algo que me llenó de esperanza. Surgió de algo totalmente inesperado. Adelante, doctora. Gracias, Rosy. Un accidente que transformó una vida. Compramos un fonógrafo. Cuando el niño oyó la música por primera vez, entró en éxtasis y muy pronto se apropió del aparato. En una ocasión estuvo poniendo un disco una y otra vez, durante casi 2 horas, de pie, delante del fonógrafo, mordiendo un borde de la caja. La importancia de esa costumbre que adquirió se nos hizo patente, sino hasta años después, ya que nunca habíamos oído hablar del principio de la conducción ósea del sonido. Poco después de que se apropiase del fonógrafo, descubrí que podía oírme con claridad cuando le hablaba con los labios junto a su hueso mastoideo en la base del cráneo. Aquí está el hueso mastoideo. Una vez hube descubierto que podía oír perfectamente el sonido de mi voz, empecé de inmediato a transferirle mi deseo de que oyese y hablase.
pronto descubrí que el niño disfrutaba cuando yo le contaba cuentos antes de dormirse, de modo que me puse a trabajar para idear historias que estimularan su confianza en sí mismo, su imaginación y un agudo deseo de oír y de ser normal. Había un cuento en particular en el que yo hacía hincapié, dándole un renovado matiz dramático cada vez que se lo contaba. Lo había inventado para sembrar en su mente la idea de que su dificultad no era una pesada carga, sino una ventaja de gran valor. Pese al hecho de que todas las maneras de pensar que yo había examinado indicaban que cualquier adversidad contiene la semilla de una ventaja equivalente, debo confesar que no tenía ni la menor idea de cómo se podía convertir esa dificultad en una ventaja. ¿Me puede continuar, por favor, profesora? Sí, recordemos darle tic-tic a la pantalla de la anfitriona y compartir, porque estamos muchas y los me gusta están muy pobrecitos. Bueno, ganó un mundo nuevo con 6 centavos. Al analizar la experiencia retrospectiva, puedo ver que su fe en mí tuvo mucho que ver con los sorprendentes resultados. Él no cuestionaba nada que yo le dijera. Le vendí la idea de que tenía una ventaja original sobre su hermano mayor y que esa ventaja se reflejaría de muchas maneras. Por ejemplo, los maestros en la escuela se darían cuenta de que no tenía oído y por ese motivo le dedicarían una atención especial y lo tratarían con una amabilidad y una benevolencia extraordinaria. Siempre lo hicieron. Pero estudió entonces en un colegio que no le hacían bullying. ¿Se imagina hoy en día? Padre Santo. Así es. También le vendí la idea de que cuando fuese lo bastante mayor para vender periódicos, su hermano mayor era ya vendedor de periódicos. Tendría una gran ventaja sobre su hermano, porque la gente le pagaría más por su mercancía debido a que verían que era un niño brillante y emprendedor, pese al hecho de carácter de audición. Cuando tenía unos 7 años, mostró la primera prueba de que nuestro método de apoyo rendía sus frutos. Durante varios meses imploró el privilegio de vender periódicos, pero su madre no le daba el consentimiento. Entonces se ocupó por su cuenta del asunto. Una tarde en que estaba en casa con los sirvientes, trepó por la ventana de la cocina, se deslizó hacia afuera y se estableció por su cuenta. Le pidió prestado 6 centavos al zapatero del vecindario. Los invirtió en periódicos, los vendió, reinvirtió el capital y repitió la operación hasta el anochecer. Después de hacer el balance de sus negocios y de devolverse a su banquero los 6 centavos que le habían prestado, se encontró un beneficio de 42 centavos. Oiga, ganancia 42 centavos. Cuando volvimos a casa aquella noche, lo encontramos durmiendo en su cama, apretando el dinero en su puñito. ¡Qué belleza! Su madre le abrió la mano, cogió las monedas y se puso a llorar. Me sorprendió. Llorar por la primera victoria de su hijo me pareció fuera de lugar. Mi reacción fue la inversa. Reí de buena gana, porque supe que mi empresa de inculcar en la mente de mi hijo una actitud de fe en sí mismo había tenido éxito. Su madre veía a un niño sordo que en su primera aventura comercial se había escapado a la calle y había arriesgado su vida para ganar dinero. Ahí estamos pintadas las mamás. Ave María. Las mamás y somos otro tote muy diferente al papá. Yo veía un hombrecito de negocios valiente, ambicioso y lleno de confianza en sí mismo. Qué bonito todo esto. Cuyo valor intrínseco se había incrementado en un 100%. Al haber ido a negociar por su cuenta y haber ganado. La transacción me agradó porque había dado prueba de una riqueza de recursos que lo acompañaría toda su vida. ¡Qué belleza! Si él hubiera pedido permiso a la mamá ¿qué le hubiera dicho? Que no. ¿Que no? Que no. ¿Te vas a ir? Ahí sí. Que no. Exacto. Doctora, listo. El pequeño niño sordo que oyó. Adelante, Merlin. Sí. El pequeño niño sordo que oyó. El pequeño sordo asistió a la escuela, al instituto y la universidad
sin que fuese capaz de oír a sus maestros, excepto cuando lo gritaban fuerte a corta distancia. No asistió a una escuela para sordos. No les permitimos que aprendiese el lenguaje de los sordomudos. Habíamos decidido que viviese una vida normal y mantuvimos esa decisión, aunque nos costó muchas discusiones acaloradas con funcionarios escolares. Cuando estaba en el bachillerato, probó un aparato electrónico para mejorar la audición, pero no le dio resultado. Durante su última semana en la universidad sucedió algo que marcó el hito más importante de su vida. En lo que pareció una mera casualidad, entró en posesión de otro aparato electrónico para oír mejor, que le enviaron para probar. Estuvo indeciso en probar el aparato, debido a su desilusión con otro similar. Finalmente lo cogió, se lo puso en la cabeza, le conectó a las baterías y, sorpresa, como por arte de magia, su deseo de toda la vida de oír normalmente se convirtió en realidad. Por primera vez oía tan bien como cualquier persona con adicción normal. Rebosante de alegría con el mundo diferente que acaba de percibir a través de ese aparato auditivo, se precipitó al teléfono, llamó a su madre y oyó su voz a la perfección. La día siguiente oía con claridad las voces de sus profesores en clase. Por primera vez en su vida. Por primera vez en su vida también, mi hijo podía conversar con la gente sin necesidad de que hablaran con voz de trueno. Realmente había entrado en posesión de un mundo distinto. El deseo había comenzado a pagar dividendos, pero la victoria todavía no estaba completa. El muchacho tenía que encontrar todavía una manera definida y práctica de construir su desventaja a una ventaja equivalente. ¿Sí, doctora? Gracias, Meli. Gracias. ¿Puede continuar, por favor, Consuelo? Sí, doctora. Ideas que obran milagros. Sin apenas darse cuenta de la importancia de lo que acababa de obtener, pero embriagado con alegría del descubrimiento de ese mundo de sonidos, escribió una entusiasta carta al fabricante del audífono, relatándole su experiencia. Algo en ella hizo que la compañía lo invitase a Nueva York. Cuando llegó, lo llevaron a visitar la fábrica y mientras hablaba con el ingeniero jefe, contándole de su mundo recién descubierto, una corazonada, una idea, una inspiración, llámesele como se quiera, destelló en su cerebro. Era ese impulso del pensamiento que convertía su dificultad en una ventaja, destinada a pagar dividendos en dinero y en felicidad por millares durante todo el tiempo venidero. El resumen y el núcleo de ese impulso de pensamientos era así. Se le ocurrió que él podría ser de gran ayuda para los millones de sordos que viven sin el beneficio de audífonos si pudiera encontrar una manera de... voy a volver a leerlo. Adelante. Él podría ser de gran ayuda para los millones de sordos que viven sin el beneficio de audífonos si pudiera encontrar una manera de relatarles la historia de su transformado mundo. Durante un mes entero llevó a cabo una intensa investigación durante la cual analizó todo el sistema de ventas del fabricante de audífonos e ideó formas y medios de comunicarse con aquellos con dificultades para la audición en todo el mundo. Decidió
decidido a compartir con ellos su nuevo mundo recién descubierto. Una vez que lo tuvo hecho, puso por escrito un plan bienal basado en sus investigaciones. Cuando lo presentó a la compañía, al momento le dieron un puesto de trabajo para que llevara a cabo su ambición. Sigo. Gracias. Gracias, mi querida Consuelo. Con gusto. ¿Puede continuar, por favor, Rosy? Ok. Poco había soñado, cuando empezó a trabajar, que estaba destinado a llevar esperanza y alivio a millares de sordos. Sin su ayuda, se hubieran visto condenados para siempre a la sordera. No me cabe duda que Blair hubiera sido sordo-mudo toda su vida si su madre y yo no nos las hubiésemos ingeniado para formar su mente tal como lo hicimos. Cuando sembré en su interior el deseo de oír y de hablar y de vivir como una persona normal, alguna extra influencia hubo en ese impulso que hizo que la naturaleza tendiese una especie de puente para salvar el golfo del silencio que separaba su cerebro del mundo exterior. En verdad, el deseo ardiente tiene maneras tortuosas de transmutarse en su equivalente físico. Blair deseaba una audición normal. Ahora la tiene. Nació con una minusvalía que fácilmente hubiera desviado a alguien con un deseo menos definido. A la calle con un puñado de lápices en una mano y una lata vacía en la otra. La pequeña mentira piadosa que sembré en su mente cuando él era un niño, llevándolo a creer que su defecto se convertiría en una gran ventaja que podría capitalizar. Se justificó sola. Ciertamente no hay nada correcto o equivocado que la confianza sumada a un deseo ardiente no pueda ser real. Estas cualidades están al alcance de todos. Adelante, doctora. Gracias, Rosy. La química mental hace la magia. Un breve párrafo en un despacho de noticias en relación con Madame Truman-Hank da la clave del estupendo éxito de esta mujer como cantante. Cito el párrafo porque la clave que contiene no es otra que el deseo. Al comienzo de su carrera, Madame Truman-Hank visitó al director de la ópera de Viena para que le hiciera una prueba de voz, pero él no la aprobó. Después de echar un vistazo a la desgarbada y pobremente vestida muchacha, exclamó nada cordial: con esa cara y sin ninguna personalidad, ¿cómo espera tener éxito en la ópera? Señorita, olvide esa idea. Qué bárbaro. Qué bárbaro. Qué triste. Cómo la menosprecia. Ay, no. Así pasa muchas veces que por la apariencia juzgamos. Entonces, bueno, ¿dónde iba? Es que me perdí. Cómprese una máquina de coser, doctora. Sí, pero me exclamó, ajá. Señorita, olvide esa idea. Cómprese una máquina de coser y póngase a trabajar. Usted nunca podrá ser cantante. Nunca es demasiado tiempo. El director de la ópera de Viena sabía mucho sobre la técnica del canto. Sabía muy poco del poder del deseo cuando éste asume las proporciones de una obsesión. Si hubiera conocido mejor ese poder, no hubiese cometido el error de condenar el genio sin darle una oportunidad. Hace varios años, uno de mis socios se enfermó, se puso cada vez peor a medida que el tiempo transcurría y finalmente lo llevaron al hospital para operarlo. El médico me advirtió que había muy pocas posibilidades de que yo volviera a verlo con vida, pero esa era la opinión del médico y no la del paciente. Poco antes de que se lo llevaran al quirófano, me susurró con voz débil:
No se preocupe, jefe, en pocos días habré salido de aquí. Una enfermera me miró apenada, pero el paciente se recuperó satisfactoriamente. Cuando todo hubo terminado, su médico me dijo, no lo salvó otra cosa que su deseo de vivir. Nunca hubiera salido de este trance si no se hubiese negado a aceptar la posibilidad de la muerte. Creo en el poder del deseo respaldado por la fe, porque he visto cómo ese poder elevaba a hombres desde comienzos humildes a posiciones de poder y riqueza. Lo he visto cómo saqueaba la tumba de sus víctimas, cómo servía de medio para que los hombres llevaran a cabo su rehabilitación después de haber fracasado en un centenar de formas distintas. Lo he visto darle a mi propio hijo una vida normal, feliz y llena de éxito, a pesar de que la naturaleza lo enviase a este mundo sin oído. ¿Cómo se puede dominar y usar el poder del deseo? Eso queda explicado en este capítulo y los siguientes de este libro. Mediante algún extraño y poderoso principio de química mental que nunca ha divulgado, la naturaleza envuelve en el impulso del deseo ardiente ese algo que no reconoce la palabra imposible ni acepta el fracaso como realidad. Muy bien. No hay limitación para la mente excepto las que aceptamos. Tanto la pobreza y la riqueza son vástagos del pensamiento. Muy bien, bueno, ¿quedó claro? Más claro ni el agua. Todo está dicho, doctora, todo está dicho. Por hoy fue, ¿cierto? Exactamente, toda la enseñanza que nos ha dejado esta lectura en esta mañana, la verdad, solo tiene que desear. Deséelo. Deséelo y convénzase de que lo que usted quiere para su vida se va a hacer realidad. Porque no creemos en nosotros mismos, no creemos en lo que soñamos y por eso no lo hacemos realidad. Y en el libro que nuestra querida Rosy está leyendo por aquí también por TikTok, pues tiene el título ese, si lo crees, lo creas. Y Es verdad. aquí se deja más que Pero a claro. veces ni leyéndolo lo creemos. Nosotros los de la compañía de Medellín lo hemos leído varias veces, lo tenemos físico y leemos y no lo creemos. Mire los 6 pasos que leyó Consue, wow. Exacto, wow, ahí está muy, muy bonito, pero a veces no somos, no nos hacemos conscientes de lo que estamos leyendo, lo tomamos para nosotros. ¿Y saben qué es lo que me gusta más a mí de este libro? Que todos los ejemplos que pone son ejemplos reales, lo decía desde el principio. Entonces no es algo ficticio, alguien que se lo imaginó, no, es algo real que está plasmado en este libro. Entonces, pues para que no lo dude, para que no digan, es mentira o está ahí, porque así pensamos a veces, eso es solo bla bla. Esto está escrito. Entonces, esto de texto extraído, pues definitivamente que nos habla de lo que nos habla este autor, Napoleón Hill, es para que nosotros pues lo aprovechemos y por algo se dicen que es la Biblia, ¿verdad? La Biblia del éxito. Entonces nos mencionaron estas 6 maneras de convertir el deseo en oro y a mí me gustó eso. Yo antes igual lo había leído, igual tengo mi video aquí en TikTok acerca de esto y es como que los aprendamos y los pongamos en práctica, ¿verdad? Porque de nada nos sirve solo estarlos escuchando. Entonces, primero dice, determine la cantidad exacta de dinero que desea, ¿verdad? No basta con decir quiero mucho dinero. O sea, hay que ser específico. Sea específico en cuanto a la cantidad. Hay una razón psicológica para esta precisión. Ahora, el segundo, describe con exactitud lo que se propone dar a cambio del dinero que desea. No se recibe algo para nada. ¿Y saben qué es lo más importante aquí? Que no piense en el beneficio que va a tener usted, porque así no funciona.
a quién va a ayudar usted con lo que usted va a obtener. Tercero, establezca un plazo determinado en el que se propone poseer el dinero que desea. Cuarto, cree un plan preciso para llevar a cabo su deseo y empiece de inmediato, sin que importe si le haya preparado o no a poner el plan en acción. ¿Y saben qué escuchaba ayer? Que el 90% del éxito en nuestros resultados depende del plan, que usted haya trazado un plan, se haya puesto esa meta. O sea, si usted ya hizo el plan y se propuso esa meta y le puso fecha y tiempo, está el 90% de posibilidades que se haga realidad. Si usted no lo estableció, no se va a llevar a cabo. O sea, con solo establecer metas, tenemos el 90% ganado. Así que si no ha hecho su plan, no tiene metas, no le ha puesto fecha, no sabe qué va a hacer hoy, qué va a hacer mañana para lograr lo que usted quiere para su vida, está perdido. Así que bueno, de todas formas, el día 10 de mayo tenemos nuestro taller de sueños donde vamos a, aunque sea visualizar, ¿verdad? Vamos a visualizar. Entonces, los que estén interesados igual me escriben al privado y ahí les damos los detalles. Quinto, escriba una declaración clara y concisa de la cantidad de dinero que se propone adquirir. Apunte el tiempo límite para esta adquisición. Aclare lo que se propone dar a cambio del dinero y describa con exactitud el plan mediante el que se propone acumular. Sexto, lea su declaración en voz alta. ¿Cuántas veces? Dos veces al día. Una vez antes de acostarse y otra al levantarse. Mientras lee, vea, sienta y piense, ya en posesión del dinero. Entonces, ahí están esos pasos que nos han enseñado. Y bueno, y gracias pues a estos fragmentos que nos ha compartido Napoleón Hill en este libro. Lo que aquí se refleja no es solo una historia o historias de éxito, ¿verdad? Sino que es una filosofía basada en la determinación, en el enfoque y acción, pero es una acción con decisión, de que nada nos pare, de que no nos importe lo que nos diga el otro, que no importa si fracasamos, no importa si nos digan no, sino que es tener la fe en que va a ser posible, ¿verdad? Entonces, el verdadero éxito no nace de un deseo superficial o de un pensamiento pasajero. Dice que nace ¿de dónde? De un deseo ardiente, de una determinación tan fuerte que se convierte en una obsesión positiva. Entonces, Edwin Barnes no triunfó porque tuvo suerte, como piensa mucha gente, ¿verdad? Fulano porque tiene suerte, no. Él triunfó porque decidió sin retorno, sin un plan B, ¿verdad? Porque no, pues que voy a hacer esto y si no me sale, pues voy a hacer lo otro. No, sino que él solo se enfocó en lo que realmente quería. Y definitivamente, como él ha dicho, pues hay que ser específico, hay que estar enfocado, tiene que estar acompañado de acción, tiene que ser sostenido por la fe. ¿En quién? ¿Quién es la primera persona que se lo tiene que creer? Es usted mismo. Nadie más tiene que creerlo por usted. Si usted se lo cree, ¿qué le importa que los demás no lo crean? Aunque lo tachen de loco, ¿verdad? Porque así nos dicen a todos, que estamos locos, que necesitamos atención médica. ¿Vieron cómo mandaron al psiquiatra? Pero y porque la gente piensa que cuando uno tiene enfoque en algo, piensa diferente al 90% de los demás, que está loco. Entonces, bueno, ¿qué enseñanzas nos dejó esto? Muchísimas, ¿verdad? Bueno, las quiero escuchar a ustedes, quiero escuchar el punto de vista de cada una, porque así nos retroalimentamos más y aprendemos más. A ver, vamos a ver, mi querida Merlin, cuéntenos. Ok, aquí estoy. Yo voy a decir una sola frase tan fácil. Con el deseo que uno tiene que tener la claridad de su propósito. Eso para mí es muy fuerte. A veces la gente no sabe del propósito. A mí eso me está ayudando muchísimo, porque cuando uno sabe su propósito,
el deseo que uno tiene va a ser mucho más fácil con el propósito que uno tiene. Entonces es reconocer la claridad de tu propósito, el conocimiento exacto de lo que uno quiere y un deseo ardiente de poseerlo. Eso para mí es todo. Tener tu claridad de tu propósito. Seguir avanzando con tu deseo, tú vas a lograr seguro en esta vida. Esa es mi parte. Gracias, Merlin, gracias por su valioso aporte. Mi querida Consuelo, adelante. Tener ese deseo ardiente, ya cuando lo tenemos, me gustó mucho lo que leí de los 6 pasos, porque no es solamente escribirlos, sino sentirlos. Y hay un libro que es Sentir es el secreto. Entonces, hacer los 6 pasos, sentirlo, creerlo y poner la acción enfocada en eso que queremos, sin importar que nos critiquen, porque siempre que cuando tenemos ese deseo, ese deseo ardiente, la gente quiere estar a veces con uno porque siente esa energía, ese brillo en los ojos, pero van a ver esas personas que nos van a criticar y a veces son la misma familia. Y es estar tan determinados y enfocados en ese deseo que no importa lo que nos digan. Ese es mi aporte. Ok, gracias, Consuelo. Mi querida Paula, ¿cómo está? Adelante, la escuchamos. Está muy calladita. Las estoy Ah, escuchando. no, eso sí sabemos que es muy juiciosa para escuchar. Wow, qué tremendo capítulo. Me encantó todo en realidad. Me encantaron, antes que nada, gracias, doctora. Perdón. Me encantaron los 6 pasos. Me encantó también la historia del papá, de cómo él, su deseo ardiente de que su hijo no fuera visto como un niño diferente, cómo él le implantó, pues, aunque eran mentiras, pero eran mentiras, pues, que le aportaban al niño, que le ayudaban al niño y que al final terminaron ayudándole, como él a sus 7 añitos, pues, consiguió ese dinero para poder vender el periódico y cómo ellos lo encontraron. Wow, eso sí es maravilloso, como un deseo ardiente de querer algo diferente. Y qué tremendo, pues, ejemplo del niño, de cómo él, después de que su papá le implantó que él podía y que él podía, cómo él tomó la decisión, puso en acción lo que él quería, y él también, pues, logró su meta de vender ese periódico. Pero me encantó de cómo dijo esta Merlin, de que hay que tener primero un propósito, pero hay que tenerlo claro, como dice la profesora, hay que tenerlo claro. Y a pesar de eso, también hay que quemar nuestras barcas, como lo dijeron en la historia anterior. Hay que quemar nuestras barcas y hay que seguirlo, hay que persistir. Una de las cosas que me gustó, que me ha estado llamando mucho la atención de este libro, es de que hay que tener el deseo, pero también hay que tener mucha fe. Hay que tener mucha fe en de que lo vamos a lograr, en de que lo vamos a alcanzar, lo que sea que cada una de nosotras desee. Y esas dos frases las escucho mucho, las he estado escuchando mucho a través de la lectura de ustedes, lo que es la fe y un deseo ardiente. Gracias, doctora. Tiene su micrófono apagado. Gracias. Bueno, definitivamente esta historia de Blair es un ejemplo así clarito, de que cómo el entorno, el deseo, la creencia
puede convertir como que en milagros, hace milagros definitivamente, como Sí. es la mente. Y tenemos un ejemplo claro, clarísimo, de cómo podemos hacer cambiar nuestras circunstancias. Y mire, estamos dotados de tantos talentos, de tantos órganos físicos y no los hacemos uso. ¿Por qué? Por el entorno en que hemos crecido. Pero bueno, gracias a Dios estamos aquí en este entorno de crecimiento. Quiero escuchar ahora a Rosy. Puede... Ok. Sí, claro que sí, mi doctora. Ahora, este capítulo es muy interesante, nos da un mensaje, ya todo está dicho aquí con mis colegas de Ventadilla. Se trata de un niño en el cual el padre tiene ese fuerte deseo ardiente de que él no, de que él en un futuro iba a poder escuchar y poder hablar. Bien, pero uno de los puntos muy importantes que hablan también en este capítulo, nombraron varias veces a Edison. ¿Por qué? Porque él falló como 10.000 veces. Pero él siempre dice, no es que he fallado ni fracasado, fueron 10.000 maneras de que lo que yo estaba haciendo no funcionaba. Y cuando lo logró, él dijo, con esta lámpara he dado luz al mundo. O sea, ha sido único, ¿verdad? Y este capítulo se trata de la palabra exacta, deseo, de que lo que tú te propones, tú puedes lograr tu objetivo, llegar a tu meta y continuar a crecer, a pesar de las adversidades que se te presenten, porque para eso hay que capacitarse y autocapacitarse. Y es para eso que estamos aquí en estos clubes de lecturas, diplomados, etcétera, etcétera. Esta era mía, doctora, gracias. Gracias, Rosy. Gracias por su aporte. Tenemos acá en ventanilla a nuestra querida Nelly. No sé si quiere hacer algún aporte, Nelly. No. ¿Me oyen? Sí, sí. Bueno, decía Nelly o decía Merly, siempre confundo como la... Lupe, adelante. Bueno, este capítulo definitivamente es súper enriquecedor y con muchísimos mensajes para mí personalmente. Ese quemar las barcas es un mensaje maravilloso, o sea, cuando no tenemos sino para que echar para adelante, es lo que nos saca definitivamente de la zona de confort, el quemar las barcas. Y tiene también, pues, casi se empata el ejemplo del que quemó las barcas con el incendio de la cuadra comercial en esta ciudad y cómo muchos decidieron abandonar la ciudad e irse, y el que se quedó, que creó un negocio gigante que todavía persiste. Entonces, todas esas cosas, ese renacer después de las cenizas. Hay en otro libro o en otra historia que yo he oído que dice que alguna vez se le quemó a Edison todas sus oficinas, todos sus laboratorios, todo lo que tenía. Y que él cuando vio el incendio decía, ahora nadie va a saber cuántas veces fallé. Ahora se están quemando todos mis errores, todos mis fallidos. Entonces, es como asumimos las cosas cuando tenemos un fracaso o supuestamente un fracaso en lo que estamos haciendo. Entonces también todo este capítulo tiene mucho de dónde tomar. También como hablaban las compañeras y alguien escribió ahí también, muchas veces las madres mismas como en ese afán de proteger a los hijos les limitamos en algunas cosas y después estamos en la casa con los hijos miedosos para salirle al mundo. Entonces muchas veces las personas y no necesariamente las mamás, cuando se da mucho que cuando empezamos a emprender los amigos son los que muchas veces se resisten o no creen en nosotros, dicen no, pero cómo va a meterse en esa locura o cómo va a dejar lo que tiene seguro por embarcarse en esto. Entonces no hay que, ahí es un llamado a que hagamos oídos sordos verdaderamente física, digamos, a ese tipo de comentarios, porque si el niño le hubiera pedido a la mamá el permiso, muy seguramente no se le había dado y ella veía un niño desvalido. Y es un caso de verdad que tengo en la familia con unos primos que tienen
una niña ya señorita, que por algún procedimiento médico mal dado quedó sorda como a los 6 años. Y aunque la niña hablaba, hay muchas cosas que se pierden. Nosotros cuando le hicieron la cirugía asumimos que muy fácilmente ella iba a poder empalmar y entendernos todo. Y resulta de que ella sí nos entendía y se podía comunicar con nosotros, pero ya cuando fue a la práctica que verdaderamente oía, se le decía, por ejemplo, un color amarillo y ella no sabía qué era amarillo. Cuando lo oía no sabía, aunque entendía cuando cuando se hacía entender hablando suavecito o haciéndole señas. Entonces había retrocedido la mente. Y los papás con ella le habían creído una limitante de que era la pobrecita, de que no sé qué. Y le costó mucho a la niña demostrarles a los papás que ella sí podía ser independiente. Entonces los papás muchas veces en ese afán de proteger a los hijos les limitamos en algunas cosas. Entonces el llamado es a proteger, pero con libertad también, dándoles seguridad, dejándolos explorar en los que tienen niños pequeños aún. Y bueno, para mí es algo de verdad muy, muy enriquecedor esta lección, porque los ejemplos que tiene de fe y de hacer las cosas son muchos. Muchas gracias. Gracias, mi querida Nelly Estupiñán. Bueno, mi querida profesora, ¿cómo está? La escuchamos. Juiciosa escuchando. Adelante. Seguimos diciendo que cada que leemos el libro lo vemos de otra manera. Hoy, con el club, los percibí diferente y más bonito. Cuando yo lo leí sola y lo escuché en audiolibro no fue tan bonito. Hoy me pareció más bonito. Y sobre todo con la retroalimentación que da cada una de las compañeras, maravilloso. Bueno, haciendo un recorderis, miren que todo va como en su secuencia y alineado. En el capítulo 1 de los pensamientos son cosas donde el hombre que pensó en la manera de asociarse con Thomas Edison nos hablaron de generalidades. Ya hoy en el capítulo 2, que es propiamente el deseo es el punto inicial de todo logro, lo dice Napoleón Hill. Por tanto, este capítulo dice, es el primer paso hacia la riqueza. ¡Wow! El deseo. O sea que hoy empezamos ya con el primer paso hacia la riqueza. Cosas muy importantes, que todo ser humano que alcanza la edad de comprender la razón de ser del dinero, quiere dinero, porque es lo que la cultura nos ha llevado a pensar, el dinero es lo mejor, hay que tener dinero, ¿cierto? Pero que sabemos las creencias limitantes, que este no es el caso ni lo voy a hablar. Pero querer el dinero no basta para acumular riqueza. Desear la riqueza con un estado mental que se convierte en una obsesión. Ojo, quererlo no basta. Desear, pero desear la riqueza con un estado mental que se convierte en una obsesión y luego planificar formas y medios definidos para adquirirlo, pero también ejecutar los planes con perseverancia que no acepte el fracaso, realmente es lo que atrae la riqueza. No es solamente querer. Qué bonito todo eso. Me gustaron mucho las 6 maneras de convertir el deseo en oro. La verdad no lo había interpretado nunca así, ni le había puesto tanta atención, porque este capítulo nos dice que no nos hemos educado. Mire el nombre, como yo soy muy puntual en mis cosas, principios fundamentales de la mente humana. El autor acá, Napoleón Hill, los llama principios fundamentales de la mente humana. Entonces, a nosotros nadie nos ha educado eso, y menos el sistema educativo. Y fueron estudiados por Thomas Edison. Estos 6 puntos recomendados fueron cuidadosamente estudiados por el difunto Thomas Edison, y fue quien le puso el sello de aprobación, porque para él fueron esenciales, no solamente para la acumulación del dinero, sino para la consecuencia de cualquier objetivo. No lo pensemos solamente en dinero. Yo hablaba con la doctora en estos días y siempre pensamos que ese libro es Piense y hágase rico, es Consiga plata. Y mentiras, que mire lo bonito que nos enseñan acá, para cualquier objetivo. No es solamente para conseguir dinero, sino para cualquier objetivo.
Estos 6 pasos hay que hacerlos, practicarlos, escribirlos, sacarlos en el cuaderno de notas y hacerlos. Yo ya me empeliculé con otra tarea, o sea que después, doctora, se los muestro. Y como con mi corresponsabilidad social me encanta. Bueno, realmente estos 6 pasos no requieren trabajo duro, tampoco requieren sacrificio. No exigen que nos volvamos ridículos o crédulos como con la religión. No, 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 no. Para utilizarlos no hace falta educación superior, no hay que ir a la universidad. Pero la aplicación eficaz de estos 6 pasos sí nos exige la suficiente imaginación. Así no nos la creamos, hagámoslo. Porque si uno no se lo cree, entonces ¿quién más? Si la familia nos ve locos, hasta el marido nos ve locas, está que se están peliculando, los hijos nos ven locas, porque estamos enfocadas en todo este cuento. Pero ¿qué es lo que hace mi mamá que estudia tanto? Esperen los resultados. Pero nos tenemos que aislar también. Yo aíslo de todo el mundo, de mis hijos, de todo el mundo. Pero exige la suficiente imaginación que nos permite ver y comprender que la acumulación del dinero definitivamente no se puede dejar al azar, a la suerte o al destino. No, no, no. Debemos darnos cuenta de que todo lo que hemos acumulado, todo lo que han acumulado grandes fortunas, los más multimillonarios del mundo, ellos han soñado, han deseado, han anhelado, han pensado, pero también han planificado antes de haber adquirido el dinero. O sea, no fue a la suerte ni a la deriva, aquí estoy, me volví multimillonario, no. Entonces decimos que al planear la adquisición de su porción de riqueza, no te dejes influir por quienes menosprecian tus sueños. Cada fracaso a cada una de nosotras nos va a llevar a la semilla del éxito equivalente. ¿Equivalente a qué? A lo que estemos haciendo. Muy linda esta frase, que los soñadores prácticos no se rinden. Nadie está derrotado mientras no aceptes tú mismo tu derrota, en realidad. Cuando usted la acepta, ya, mijo, váyase porque está en la nave equivocada. La mente abierta es esencial para creer. La mente cerrada no inspira fe, ni coraje, ni convicción. Bueno, muy lindo, y lo mencionó Paulita, la pequeña mentira piadosa que el papá le hacía ver a Blair o a Blair. Si nos damos cuenta, fue un proceso, yo aquí haciendo las cuentas matemáticamente, Blair vino a escuchar entonces, si salió de la universidad, yo le pongo tipo 24 años. Ya él había ido a toda la escuela, al bachillerato, a la universidad, y me imagino que pudo haber perdido años. No sé, un promedio acá de salir de la universidad le colocó de 22 a 25 años. Y cómo esa pequeña mentira piadosa que el papá sembró en su mente desde que era niño, porque miren que cuando él nació, ellos ya sabían que el niño iba a ser sordo. Ya eso se venía, llevándolo a creer que su defecto se iba a convertir en una gran ventaja que podría capitalizar. Se justificó solo el papá, la mamá no tanto, era el papá el que tenía esa mentalidad. ¿Cierto? Ciertamente no había nada correcto o equivocado, de esa era la verdad, pero la confianza que el papá tenía, sumada al deseo ardiente de que escucharía, no podría ser realidad. Estas cualidades están al alcance de todos nosotros. Entonces ya vamos a ir terminando, son las 8:15. Voy a decir algunos pasos para convertir el deseo en riqueza, que es brevemente, la cantidad exacta, dar valor al cambio, fecha límite, plan detallado, escritura y repetición, y la fe visualizada. Algunos análisis como del capítulo, estoy hablando del capítulo del deseo para aplicarlos a nuestra vida. Definitivamente tenemos que escribir nuestra meta como un hecho, darle la fecha y el valor. Eso tiene que ser específico y puntual. El 31 de diciembre del 2025 tendré, no sé, voy a decir cualquier cosa, $20,000. Entonces pongámonos esa tarea. Segundo, crear un plan aunque sea imperfecto. Dejemos esa película de Empezando por mí, de que es que lo tengo que hacer perfecto. No, Barnes no sabía cómo asociarse con Edison, pero él lo actuó así, es mejor hecho que perfecto.
Tercero, repitamos esa meta a diario con emoción, practiquemos la autosugestión, pero realmente sincera, introyectemos esa imagen y expresémosla. Eliminemos la palabra fracaso. Cada no, acerquémoslo al sí. Y lo más importante y lo que estamos haciendo, rodeémonos de personas que estén alineadas con nosotros, de ejemplos que te inspiren, así como Gil estudió a 500 millonarios. El dinero no es el fin, sino la prueba de que podemos dominar también nuestra mente. Algunos consejos para dejar nuestras creencias limitantes, para dejar de alimentar el ego y fortalecer nuestra mentalidad emprendedora. Destruyamos las naves. Si realmente queremos emprender, debemos de renunciar a la mentalidad de empleado. Ojo ahí. Reemplacemos y si fallo. Reemplacemos lo mejor por y si lo logro. Mire, nos gastamos lo mismo. El autoconsciente no sabe ni lo que le estamos diciendo. Él se limita a escucharnos. Y cometemos el error, y si fallo, y si no me ven, y si esto no es para mí, y si se ríen de mí, y si gasto mucha plata, y si no, simplemente diga, y si lo logro. Y su subconsciente lo tomó. Tiene la misma, no tiene una letra, una palabra más, pero el subconsciente lo va a tomar de una manera más positiva. Usa la autosugestión, grábate diciendo tus metas, y nos dicen, grabémosla en el celular, y escuchémoslas al despertar y al escuchar. A cada que usted esté por ahí desparchada, prenda su audio y escuchémonos el audio. Yo lo voy a hacer y se lo voy a mandar a la doctora. Ay, bien chévere. Y a varias, a todas, para que nos acordémonos yo sigo con mi corresponsabilidad social. Hagámonos incómodos. Así como Barney frente a Edison. Ve donde te digan no. O sea, tarea, dar el plan así nos digan no. Contar la oportunidad si nos digan no. Y nosotros mismos, quiero hacer ejercicio, ay no, qué pereza, no lo voy a hacer, me voy a levantar temprano, sí lo voy a hacer. Bueno, convirtamos el deseo en nuestra identidad. No simplemente basta con decir, ay, yo quiero ser la primera multimillonaria de mi familia. No, soy un imán de oportunidades. Las palabras tienen mucho poder. Entonces, en conclusión, el deseo ardiente es el punto de partida de todo logro. Sin una cantidad exacta y fecha límite, el deseo solo será un sueño. ¡Wow! Es necesario un plan de acción claro. La autosugestión y la visualización definitivamente son herramientas poderosas para que podamos lograr programar el subconsciente. La postergación, la odio y lo he hecho miles de veces, es un obstáculo para el éxito. Mientras la acción inmediata es crucial, esa es la fuerte. La resiliencia y la persistencia son esenciales para superar los desafíos. ¿Qué opina de esta? El miedo al fracaso es la mayor barrera mental. Es una oportunidad que debemos de tomar el fracaso, una oportunidad para aprender y poder crecer. Edison se equivocó más de 1000, es tanto que por ahí hay un chiste que le preguntaron que en una reunión y él decía, le hicieron una pregunta y como él para toda parte andaba con el conductor, entonces él dijo, esa respuesta es tan sencilla que hasta mi conductor la sabe. ¿Cierto? Bueno, doctora, yo creo que ya el punto de partida de todo logro es el deseo. Listo, doctora. Bueno, muchas gracias a todas y a todos, porque bueno, ya tenemos otras actividades programadas, con nosotros nos quedamos toda la mañana, pero bueno, tenemos también que hacer otras actividades y bueno, voy a un evento presencial a darles una conferencia a las mamis, que mamis líderes sí, poderosas, entonces tengo que salir ya, pero todo muy, muy bonito, aprendimos muchísimas enseñanzas, aprendimos que un deseo claro puede vencer limitaciones físicas, aprendimos el poder del entorno, ¿verdad? Aprendimos de las mentiras piadosas, que estas pueden sembrar semillas de verdad y en el presente y obviamente para el futuro. Un abrazo para todos, bendiciones, que tengan un excelente sábado, vayan a hacer ese plan,
visualícenlo. Y el 10, pues ya lleven esas figuras recortadas y todo lo que van a poner en su mapa de sueños. Entonces son algunos adelantitos que les puedo ir dando para nuestro taller de sueños totalmente gratis el próximo sábado, 13 hora Guatemala, 14 hora de Colombia. Va a ser online. Cuídense mucho, un abrazo, gracias por acompañarme. Gracias Chao, por chao. Paulita, mañana tu capítulo preferido, la fe. Chao, chao. Sí, está bien, gracias, adiós. Un abrazote para todas. Chao, chao. Dios es amor. Chao, gracias, bienvenida. Nos esperamos mañana. Chao, chao. Nos vemos mañana, hasta mañana a todos. Feliz día. Buenas tardes desde Italia, buenas tardes. Buenas tardes Y desde buenos días, Italia. ¿Cómo es que Sudamérica. se dice buenas tardes en italiano? Buon pomeriggio, le mie belle ragazze. Arrivederci. 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 Chao, chao.